¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Iowa. En estos momentos estoy en los suburbs de Des Moines. Estos edificios de oficinas que veis a mi alrededor están llenos de la ilusión de muchísima gente, porque aquí se localizan algunas de las oficinas de los candidatos presidenciales que mañana lunes tendrán la oportunidad de demostrar cuántos apoyos tienen en este estado de Iowa. Así que en esta entrega de Solo en América voy a hablar sobre los voluntarios, esa gente que no solo es de aquí de Iowa, sino que también viene de todas las partes del país. Miles de personas que estos días hacen un montón de cosas diferentes que más adelante voy a explicar para convencer al mayor número de votantes para que apoyen a su candidato en los caucus de Iowa del lunes. Y no solo eso, sino que encima hoy es domingo y se celebra la maldita Super Bowl. No podría ser otro fin de semana. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, ahora sí que sí, aquí en Iowa, solo en América. The biggest reason we lost to Donald Trump is because millions of jobs were lost to automation and a transforming economy. I'm the only candidate who built a nonprofit that's created thousands of jobs. To defeat Trump, we need someone with the experience of tackling the economic challenges of our time. I've done that. And if you don't think automation and a transforming economy is costing jobs, think again, because it's happening right now. I'm Andrew Yang and I approve this message. Vale, los voluntarios se desplazan desde todas las partes del país para venir a Iowa a este empujón final. Y en concreto con la campaña de Andrew Yang tenemos a gente que viene desde Texas. I was actually in LA. I delivered a load in LA and I was like, oh my God, the Iowa caucus is going to be here on Monday. I need to drop what I'm doing and get here to support Andrew Yang because I really believe he represents what the soul of America has really been yearning for since the election of Barack Obama. Luego también hay una mujer de California que conoceréis un poco más adelante, o personas de aquí de Iowa que incluso alojan a otros voluntarios que en las últimas semanas han venido para este tramo final de la campaña. Así que es una forma de que entre voluntarios se ayuden entre sí. Es trabajo en equipo. When I got involved with Andrew Yang, we got a phone call from one of the field directors that needed housing support for the Andrew Yang member that was coming in out of town. One came in from Massachusetts, stayed with us for about 2 weeks. Todos estos voluntarios se organizan a través de gente que sí que trabaja para la campaña de Andrew Yang y que lo que hacen es decir, oye, mira, vosotros tenéis que ir a este barrio a llamar a puertas para convencer a votantes. Oye, vosotros meteros en esta oficina porque hay que hacer llamadas de teléfono para convencer a estos otros. So this morning I decided that with 1 day left to caucus that we needed to get a yard sign to show everyone that we're supporting Andrew Yang. Our street is very well traveled and I think it's important for all our neighbors to know that we're supporting Andrew for this final last 24-hour push. So I'm super excited to put this in our yard, show everyone we're part of Yang Gang. And you said that your husband is a Republican? My husband is a Republican and he has, we each get to pick one yard sign. Y en este último tramo es un poco a la desesperada, porque las campañas están intentando conseguir tener el máximo número de apoyos para conseguir ese 15% necesario en las distintas localizaciones en las que tienen lugar los caucus. Pero ya me callo y voy ahora al terreno a conocer cuál es el trabajo específico que hacen los voluntarios. Me he venido a la zona residencial de estos suburbs de Des Moines porque estoy en una casa en la que hay 2 voluntarios de la campaña de Andrew Yang. El emprendedor que está un poco lejos de los primeros puestos en las encuestas, pero que es un tipo muy interesante. Él lo que defiende son medidas sociales y económicas que ayuden a afrontar esta nueva revolución industrial que estamos viviendo a través de la automatización, de los robots, de la inteligencia artificial. Así que vamos a darnos una vuelta con ellos por el barrio para que entendáis cuál es el concepto del canvassing, que es llamar a las puertas de las casas, básicamente. Así que nada, voy a entrar dentro para que los conozcáis y para que veáis la casa, que es gigante. My name is Cindy Jacobson. I am retired. I live in Palo Alto, California, and I got a text. You know, it was a mass text. It wasn't anything just to me, but a mass text to Yang supporters saying, we would love to have you
come to Iowa to help us with the caucus. Will you come? And I thought, yes, I will go. My name's Joe Reed. I'm a small business owner. I own a small advertising agency. Work from home. Have the flexibility to listen to a lot of podcasts. Joe lleva siguiendo a Andrew Yang desde primeros del 2019 cuando escuchó al candidato en una entrevista con Joe Rogan, que es una voz muy influyente sobre todo en YouTube y en los podcasts. I had the luxury of hearing him talk about his ideas for 2 straight hours, which is about what it takes to burn through that layer of disbelief that everybody has when they encounter this idea for the first time, and I had certainly heard it mentioned once before. Una de las cosas que hace especial a Andrew Yang es que tiene una propuesta que se llama el Universal Basic Income, o como él lo llama, el Freedom Dividend, el dividendo de la libertad. Es darle a cada ciudadano estadounidense mayor de 18 años $1,000 al mes. Es una manera de aliviar un poco lo que va a suceder en los próximos años, que es que los robots, la inteligencia artificial, se va a llevar por delante millones y millones de trabajos. In my 44 years of life, I have never been more for a candidate. I don't knock on doors. I don't phone bank. I've never sent money to a campaign, and I've sent, I don't know, let's not name a number because I haven't talked about it with my wife. Lo que es interesante sobre Joe es que ha escrito una carta personalizada en la que explica por qué apoya a Andrew Yang y también recomienda vídeos y podcasts en los que ha visto y escuchado a su candidato. Stage fright knocking on my neighbor's doors, which is highly out of character for me. I very much would like to be in my house, not bothering people right now, so I appreciate you answering your door. Lo curioso de este caso es que estamos en el barrio de Joe, es decir, que está llamando a las puertas de sus propios vecinos intentando convencerles para que voten por el candidato que él defiende, que en este caso es Andrew Yang. Es decir, se está abriendo políticamente a sus vecinos, a los que probablemente se va a encontrar mañana, este lunes, en los caucus. En este caso, este barrio está dentro de un precinto, entonces van a ir todos a un mismo gimnasio y ahí se van a repartir, como expliqué con los Choco Crispies, entre los distintos candidatos. Y Joe va a estar ahí en el bando de Andrew Yang diciendo, por favor, venid aquí. Y mucha gente se va a acordar de él porque ha pateado el barrio llamando a las puertas. Campaign headquarters gives us lists. Usually at this point it's specifically limited to Democratic voters because we're really trying to get people out to the caucuses. That's the main goal today. People who have canvassed earlier on the same block have identified who the Democrats are who are likely to caucus and what their level of support for Andrew is. Our job now is to just confirm that support and make sure people are coming out and know what time to be there and know what the location is and the smaller, finer details. Are you guys planning to come out to caucus tomorrow by any chance? Where's the caucus? Yeah? Where? Oh, where? At Schuler Elementary. Yes. Lo que es interesante sobre la aplicación que usan para moverse por todos estos barrios es que tienen un mapa con las casas marcadas en las que viven gente que está registrada como demócrata o que se está pensando apoyar a según qué candidatos en los caucus del lunes. Entonces Joe y el resto de voluntarios no solo hace preguntas o intenta convencer a las personas que viven en esas casas, sino que también apunta información extra que puede servir no solo a su candidato y a próximos voluntarios que vayan a venir por aquí, sino también al Partido Demócrata, porque en un futuro, cuando ya hayan elegido un candidato, tendrán información para recorrerse estos barrios de forma mucho más efectiva, pero también para llamar por teléfono, por ejemplo, para pedir donaciones, para pedir más voluntarios. I heard him first on Joe Rogan's podcast, and that was last February. And it takes a long-form podcast to sort of wrap your mind around what he's doing. But if you kind of suspend your disbelief long enough, he'll pretty much get you to where you don't like any other ideas anymore. Get into the golden hour. I know, I'm sore too. La única conclusión que puedo sacar de todo esto es que el trabajo de voluntarios en las campañas políticas en Estados Unidos es agotador. Pero nada, ahora toca ver la Super Bowl descansando. Aquí, por lo que he podido ver, son bastante fans de los Kansas Chiefs que están en la final. Can you tell me about the shirt that you're wearing right now? Oh, yes. So today is the Super Bowl and the Chiefs are playing, and I am a huge Chiefs fan. They haven't been in the Super Bowl for 50 years. So today is really exciting, and tomorrow it's going to be even more exciting with caucus.
En fin, eso ha sido todo por este vídeo. Me llamo Emilio Domenech, esto ha sido Solo en América. Nos vemos en el vídeo de mañana. Ya son los caucus. Hasta luego.